Hemos estado considerando entonces el primer objeto dentro del tabernáculo, que ha sido el altar de bronce o el altar de los holocaustos o el altar de sacrificio, en la cual estudiábamos que era un lugar de transferencia y estábamos aquí frente a la cruz de Cristo. Ciertamente este es el lugar donde nuestros pecados se hacen cenizas. Decíamos entonces de que somos invitados a continuar velo adentro. Déjeme decirle, estimados hermanos, con mucho cariño, muchos hermanos se quedan en el altar de bronce. Mucho pueblo del Señor no avanza hacia el velo adentro. Se queda aquí, postrado, frente a la cruz del Señor. Y déjeme decir de que una cosa es considerar a nuestro Señor Jesús como Salvador, pero otra cosa mucho más profunda es considerar a nuestro Señor Jesús como Señor de nuestras vidas. Y eso nos habilita a la invitación de ir velo adentro. Si nos quedamos tan solo en el altar de bronce, solo estaremos considerando al Señor Jesús como un Salvador de nuestras almas. Pero aquellos que somos invitados a penetrar velo adentro, hemos de considerar al Señor como Señor de nuestras vidas, donde hemos de aprender a tener una íntima comunión con Él. El estudio que nos correspondería en esta tarde, en esta noche, sería el siguiente objeto, el lavacro. La palabra del Señor dice así: luego puso agua en un librillo, es decir, en una palangana, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Habla del Señor Jesús. En aquel discurso en el aposento alto, en aquel día de la Pascua. Luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y díjole: lo que yo hago, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro: no me lavarás los pies jamás. Respondióle Jesús: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro: Señor, no solo los pies, mas aún las manos y la cabeza. Dícele Jesús: el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. También les invito a considerar la palabra del Señor en la primera epístola de Juan, el capítulo 1, primera epístola de Juan, capítulo 1, y leeremos del texto 6 al 10. Si nosotros dijéremos que no tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. También en 1 Juan, el capítulo 2, los dos primeros textos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, es decir, la ofrenda, por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Que el Señor bendiga su palabra
En esta enseñanza del Señor, en Juan capítulo 13, impartida a la sombra de la cruz, el Señor habla de dos aspectos de la limpieza espiritual. En el texto 10, que es la clave de esta enseñanza, Él dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Aquí en la Escritura utiliza una lengua en el lenguaje original. Son dos verbos distintos, lo que permite leer así: el que está bañado, completamente bañado, no necesita sino lavarse una parte, que es los pies. Probablemente se toma la referencia con la costumbre de aquel entonces de bañarse en los baños públicos, dado que no existían las comodidades que tenemos hoy en nuestras casas. Cuando un hombre salía de un baño público, se calzaba sus sandalias y volvía por los caminos polvorientos a su casa. Y cuando entraba a su casa, era un acto de servicio que alguien de la familia o algún esclavo o sirviente le trajera un recipiente o una palangana con agua para lavarle los pies. Con ello quedaba totalmente limpio, pues su cuerpo ya había sido bañado. Es probable que el Señor haya tomado esta figura para dar una enseñanza en el sentido espiritual, el cual cubre dos aspectos. Primero, el baño del cual se habla es el lavado que tiene que tener el pecador cuando viene por primera vez al Señor. La vida cristiana comienza con esta limpieza del corazón del pecador. Y la Escritura llama a esto la regeneración, el nacer de nuevo. Es el perdón, es la completa solución del pecador. ¿Por qué se habla de un baño completo? Porque el hombre está manchado. La Escritura mira al hombre como un ser enteramente manchado. Toda su naturaleza está contaminada. Toda la naturaleza del pecador es una naturaleza contaminada y contaminante. ¿Y qué necesita? Un baño completo. No basta un poco de religión, aunque sea la religión cristiana. No es suficiente. Toda la naturaleza interior del hombre, su inteligencia, sus aspectos, su voluntad deben ser lavados. La inteligencia del hombre que ha caído y ha quedado oscurecida, los afectos tienen que ser purificados. La voluntad tiene que ser vigorizada. Por esta razón, tiene que haber un baño que tiene que ser completo. Pero a esta limpieza espiritual que hemos tenido la primera vez que hemos ido al Señor y hemos sido regenerados en Cristo, está la limpieza espiritual que sigue como un segundo lavado. El que está bañado no necesita sino que lavarse los pies. Aquí se hace referencia al hecho que el creyente cae en pecado. Y aquí estamos frente a una de las grandes riquezas de la vida cristiana. Se trata de la santificación de aquel que ya es salvo. Aquí encontramos una gran enseñanza que el Señor nos tiene a bien a darnos. ¿Cuál es? La primera preocupación de Cristo, el Señor, antes de ir a la cruz, es la restauración espiritual de aquel creyente que ha caído como yo. Y la primera preocupación del Señor antes de ir a la cruz es la restauración del creyente que ha caído. Esta es una lección principal del Señor. Y esto es lo que, queridos, apreciados hermanos y hermanas, quisiera explicar en esta noche. Hay una gran lección escondida de las palabras del Señor a Pedro en Juan capítulo 3, el texto 8. Se refiere a este segundo lavado como un asunto fundamental en la vida del apóstol. Porque dice el texto: Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo.
El texto es fundamental para la vida de un cristiano. Es decir, que sin este lavado espiritual, Pedro no podría tener comunión con Cristo. El Señor está pensando en la comunión de Pedro y no en la salvación de Pedro. Tenemos certeza de esto porque más adelante en el mismo discurso, en Juan 15:3, el Señor le dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por no entender este paso fundamental de la restauración a la plena comunión con Cristo, muchos creyentes viven en la derrota permanente espiritual o en la resignación espiritual. Así que la enseñanza aquí es fundamental. El Señor se refiere a este lavado que todo cristiano necesita, como una cosa distinta al primer lavado cuando se convirtió al Señor y fue regenerado en Cristo. No siempre disfrutamos la plena comunión con Dios. En parte esto es el resultado de tener en poco las grandes doctrinas de la fe. Si uno quiere alimentar su fe, tiene que aprender las grandes doctrinas de la palabra de Dios. Es decir, la doctrina de la fe, de la esperanza, de la gracia, de la cruz, del arrepentimiento, del perdón, el sacerdocio de Cristo, la doctrina de la iglesia, de la obra del Espíritu, de divinidad, del Espíritu Santo, la doctrina de la oración. Estas son grandes doctrinas de nuestra fe que dan sustento a nuestras almas. En parte, este hecho de no vivir en plena comunión en el Señor puede ser el resultado de no haber adoptado una actitud fundamental. Puede ser el resultado de no haber adoptado esa actitud de ponerse a disposición en las manos de Dios. Usted, querido hermano, querida hermana, ¿le ha dicho alguna vez al Señor que usted está a la disposición de Él? Dios no utiliza a hombres capaces. No hay entre nosotros hombres capaces por sí mismos. Sin embargo, lo que se nos manda a hacer es una tarea que excede en mucho a la capacidad humana. Para esto Dios está buscando hombres y mujeres vacíos, con las manos vacías, para ser llenadas como aquellas ofrendas que fueron llenadas a los sacerdotes con los interiores de los animales y hacían una ofrenda mecida delante de Yahvé. ¿Para qué? Para ponerse a disposición de Dios, a disposición de Él. Pero en gran medida esto de no disfrutar plenamente la comunión se debe a que no hemos aprendido cómo se restaura la comunión del creyente una vez que ha caído en pecado. Esto, queridos y queridas hermanas, era mi gran problema. Yo no sabía cómo se regresaba una vez que se había caído delante del Señor. Una de las mayores riquezas de la vida cristiana consiste en aprender cuál es el trabajo que Cristo realiza en el día de hoy como sumo sacerdote, como sumo pontífice delante del Padre. Y la mayor parte de nuestras vidas son pobres. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido la tarea del Señor resucitado que realiza hoy en favor del creyente. Hemos leído en la primera porción de la primera carta de Juan por el hecho de que el texto es el mejor comentario. Primera de Juan que hemos leído es el mejor comentario del Evangelio de Juan del capítulo 13. Si la Biblia se explica por sí misma, es decir, la Biblia explica a la Biblia. El mejor comentario de las palabras del Señor que le dijo a Pedro ha sido escrito por el apóstol Juan. Tengo algunos puntos entonces a considerar. El primer punto. Una de las primeras enseñanzas de esta epístola es que la confesión es cosa de creyentes. El que ya conoce a Cristo como Salvador
es el que es exhortado a confesar su mal. Aquí vemos una verdad de una aplicación universal. La confesión del pecado es un principio eterno, ordenado por Dios, para que un hombre pueda acercarse a él. Esta exhortación a confesar el pecado es absolutamente necesaria en vista de la tentación que sentimos, tanto incrédulos como creyentes, a negar nuestros pecados o a disimular nuestros pecados, o de pensar que nuestros pecados están escondidos a la vista de Dios. Tengo un segundo punto. El pasaje enseña cuál es el camino que tiene que seguir todo pecador para recibir el perdón. El pecado tiene que ser confesado a Dios, a quien hemos ofendido. Pero el propósito del escritor es tratar más bien con el perdón que necesita el cristiano cada día en su vida espiritual. Hay que destacar además que en este pasaje de Primera de Juan se establece la base de la comunión entre hermanos en la fe. Porque dice el texto, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Cuál es la reflexión aquí? No puede haber armonía entre hermanos en la fe a menos que cada creyente ande en la luz. Si subsiste cualquier discordia entre hermanos en la fe, es porque uno de ellos o los dos no andan en la luz. Hay un tercer punto. ¿Qué significa el confesar el pecado? La confesión del pecado significa decir la misma cosa que Dios dice acerca de mi pecado. Equivale a estar de acuerdo con Dios en relación al pecado. Esta confesión incluye el sentimiento de culpabilidad, incluye el arrepentimiento y principalmente incluye una determinación de abandonar el pecado. Incluye el sentimiento de culpabilidad, el arrepentimiento y la determinación de querer abandonar el pecado. En 1 de Juan 1:7 hemos leído, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La enseñanza es que la sangre de Cristo limpia el pecado en el sentido que está continuamente limpiando. Continuamente limpiando. Este es el sentido del verbo en el original. Es decir, se trata de una limpieza constante del cristiano con relación al pecado, mediante la sangre de Cristo. Y la expresión de 1 de Juan 1:9 que hemos leído, si confesamos nuestros pecados, también implica una acción continua. Hay que subrayar, queridos hermanos, la importancia de esta enseñanza. La actitud hacia el pecado por parte de aquel creyente que se ejercita en la confesión no será de ligereza con el mal. El arrepentimiento no puede consistir en una transacción con Dios para volver a pecar. Por el contrario, habrá una actitud constante de confesión a Dios y tiene que surgir de un corazón contrito y tiene que producir un deseo de que por la obra del Espíritu Santo quede descubierto todo pecado. Lo voy a repetir, querido hermano, querida hermana. Cuando mi alma se acerca en confesión a Dios, la actitud hacia el pecado por parte del creyente que se ejercita en esta confesión no será de una ligereza con el mal. Tiene que haber una actitud constante de confesión a Dios. Esta actitud tiene que surgir de un corazón contrito, de un corazón roto, de un corazón humillado. Y tiene que producir mi deseo de que por la obra del Espíritu Divino que mora en mí, quede descubierto todo pecado. ¿Para qué? Para rechazarlo por el poder del propio Espíritu Divino.
¿Está claro esto? Tiene que surgir de esta confesión de corazón contrito, humillado, y debe producir el deseo de que por la obra del Espíritu Santo quede descubierto todo pecado para rechazarlo por el poder del mismo Espíritu Divino. Esta es la clave del asunto. ¿Cuál es la reflexión aquí? Una vez que hemos caído y venimos en confesión al Señor, no nos perdonemos demasiado rápido y permitamos que el Espíritu de Dios trabaje en nuestros corazones para extraer. Notemos que el autor, que hemos leído en Primera de Juan, no dice que la sangre de Cristo limpia cuando no andamos en luz. Dice que limpia cuando andamos en luz. ¿Y qué significa andar en luz? Claramente se enseña que necesitamos ser limpiados cuando andamos en comunión con el Señor y no solamente cuando estamos fuera de la comunión con Él. Este pasaje pone el énfasis de que hay una limpieza vinculada con mi crecimiento espiritual. Esta es una de las grandes lecciones que debemos aprender. Hay una limpieza que tiene que ver con el crecimiento de aquel cristiano que vive en comunión con Dios. ¿Qué significa esto? Significa que cuando andamos en luz, se iluminan pliegues muy escondidos de nuestra personalidad espiritual que también tienen que ser sometidos a la luz de Dios para ser limpiados. El andar en luz aporta más luz, tal como dijo el salmista: en tu luz veremos la luz. Una luz muy intensa hace falta para que yo descubra los pecados muy sutiles que escapan a la vista y que escapan a la vista de mis hermanos, pero que surgen como tales cuando se vive en la cercanía de Dios. Los grandes santos que el mundo presenta como hombres impecables que nunca cayeron, esto es una falsedad absoluta. Es absolutamente falso. Los grandes líderes de la Escritura nunca aparecen así. Los grandes santos han sido aquellos que han confesado su impiedad y que no han ocultado el sentido de indignidad que les ha invadido cuando han frecuentado el trono de la gracia. Por tanto, queridos hermanos, queridas hermanas, aquí hay una explicación de lo que significa andar en luz. Andar en la luz no significa ser un cristiano perfecto. Andar en la luz significa otra cosa. Lo voy a decir despacio para que entienda usted, querido hermano, querida hermana. Andar en la luz es cuestión de estar dispuesto a hacer ajustes en la vida espiritual. Esos ajustes los tengo que ir haciendo en la medida que el Señor los vaya reclamando. Notemos que se nos exhorta a que andemos en la luz como Él está en luz. Entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué importancia tiene esto? La medida del ajuste es infinita. ¿Por qué? Es la medida de la santidad de Dios. ¿Hasta cuándo tengo que hacer ajustes en mi vida espiritual? Tengo que andar en la luz como Él está en luz, no como anda el otro hermano, no como anda la otra hermana. Es la medida de la santidad de Dios. Sí, queridos hermanos, hay pecados que se descubren en la presencia de Dios, porque en la cercanía de Dios se requiere una sensibilidad hacia el mal que no se puede tener por otro camino. Esta es una de las más importantes revelaciones del texto bíblico que el Señor nos ha dado. Tengo un quinto punto. En el capítulo 2 de Primera de Juan que hemos leído, el escritor se dirige afectuosamente a sus lectores para subrayar que esta enseñanza de él no constituye una licencia para continuar en el pecado.
El propósito es claramente subrayar que el pecado sin confesar es una anormalidad incompatible con la plena comunión con Dios. La intención del escritor, inspirado, es claramente que sus lectores reconocieran el pecado, que lo confesara y que además buscaran sinceramente el vivir sin pecar. Por eso dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Una vez que se ha salvado este punto fundamental, pasamos a explicar que hay un remedio para aquellos creyentes que han caído como yo. ¿En qué consiste este remedio? Este remedio es el abogado Jesucristo, el justo. La expresión abogado en el original en griego es un vocablo conocido, es paracleto. Significa uno llamado al lado del otro, para defender la causa del cristiano que ha pecado. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Aquí conviene detenerse un momento. El vocablo con, en castellano, es pobre, pero la teología es sana, hay que dejarla como está. Este vocablo con es el mismo que aparece al comienzo del Evangelio de Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Qué significa este vocablo con? Significa que la segunda persona de la deidad en su existencia preencarnada eternamente está dirigida hacia el Padre. Está orientada toda su actividad hacia el Padre. Y por eso dice el verbo era con Dios. Este vocablo con indica que el abogado está cara a cara con el Padre. Jesucristo, nuestro abogado, está siempre en comunión con el Padre. De manera que si la comunión del cristiano se interrumpe a causa de un pecado no confesado, Cristo aboga su causa sobre la base de su sangre preciosa. Si el Señor dijo ese día a Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora. Había muchas cosas que Pedro no podía entender. Esta parte del servicio sacerdotal de Cristo está fuera del alcance del apóstol en aquel día. Pero esta y no otra sería la base de su restauración. ¿Qué más nos encierra el pasaje de Primera de Juan? Tengo un sexto punto. El pecado en la vida del cristiano es una cuestión que no es tanto de uno que quebranta la ley y está delante de un juez, sino que el pecado del cristiano se trata de la comunión entre su hijo y su padre. Y cuando un hijo de Dios peca o cae en pecado, entristece el corazón del padre. Ambas ideas, la del padre y la de un hijo que confiesa el pecado directamente a Dios, aparece claramente en este pasaje. Hijitos míos, abogado tenemos para con el Padre. Cuando el pecado se interpone en esta relación de un Padre Santo y su Hijo que ha caído, nada menos que la confesión de un corazón quebrantado es la que restablece la relación. Esto trae entonces, queridos hermanas y queridos hermanos, el solemne pensamiento de que cuando el cristiano peca, cuando yo peco, cuando yo hago planes para pecar, hiero el corazón del Salvador y lo fuerzo a presentarse delante del Padre por mí que he caído. Cuando el cristiano peca, hiere el corazón del Salvador y lo fuerza a presentarse delante del Padre por aquel que ha caído. Esto ocurre conmigo cada vez que retengo un pecado sin confesar. Esto ocurre conmigo cada vez que yo hago planes para pecar.
La carta presenta al Señor como abogando nuestra causa. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos, y esta es una fuente de consolación para toda alma cristiana. ¿La consolación en qué consiste? Consiste en que el alma vencida una y otra vez por el pecado encuentra un refugio en Jesucristo. La consolación reside en lo que revela la Escritura. El Señor no está abogando para decir que somos inocentes, sino para asegurar el perdón para un culpable. Notemos que Él no alega la inocencia del que ha caído, sino que defiende a un culpable que ha quebrantado el corazón de Dios. En la medida que confesamos el mal, somos perdonados y el pecado no permanece más en nuestra contra. Pero notemos lo que enseña Primera de Juan 1:9. Hay dos cosas aquí. Primero, el perdonar el pecado, y segundo, y el ser limpios de pecado. ¿Qué significa perdonar el pecado? Perdonar significa remitir. Remitir el pecado significa alejar el pecado del pecador, enviarlo lejos. Tal como aquella ofrenda que vimos, la ofrenda por el pecado en el altar de bronce, el cual el judío piadoso lo traía como ofrenda por causa de su pecado, y este animal era muerto a la puerta del tabernáculo, su sangre era derramada, pero ese animal era tomado y era llevado al lugar de las cenizas, lejos de la presencia de Dios, y allá era quemado totalmente como ofrenda por el pecado. Remitir el pecado significa alejar el pecado del pecador, enviarlo lejos. Ser limpio del pecado significa que se restablece la comunión con Dios. El perdón entonces implica la restauración a una comunión plena con Dios del hombre que ha caído. Esto es lo que capacita al cristiano para poder servir a Dios y para cumplir su servicio como un sacerdote santo, apartado para Dios. Tengo un séptimo punto, hermanos. Una vida cristiana normal no es una vida sin problemas. Todo lo contrario. Principalmente el creyente debe luchar contra el pecado y tiene que luchar contra el mundo. Si usted, hermano o hermana, no lucha contra el mundo, sepa pues que el mundo entonces luchará contra usted. El mundo luchará contra usted. Hay un objetivo supremo para la vida. Hay un objetivo supremo para mi vida. Y para su vida, querido hermano, hermana. ¿Cuál es? El objetivo supremo de la vida es la búsqueda de la comunión con Dios. No hay nada más elevado como objetivo. El objetivo de la vida cristiana no es tanto el éxito según nosotros lo medimos. El éxito no es tampoco resolver todos nuestros problemas. El objetivo es otro. El objetivo es ajustar día tras día una relación con Dios. El objetivo verdadero consiste en ajustar día tras día nuestra relación con Dios. Se trata de no permitir que nada en la vida, ni aun el pecado, ni aun los problemas, perturben este objetivo supremo que es andar en íntima comunión con Él. Tengo un punto más, hermanos. Sin un lavamiento diario, constante, ningún cristiano puede tener comunión con Cristo. La primera aplicación de Primera de Juan no deja ninguna duda. ¿Cuál es la reflexión de esta tarde? Ningún creyente tiene que privarse de la gran riqueza de la comunión con su Salvador y Señor. Ningún hijo de Dios tiene que resignarse a vivir una vida de derrota. Hay un abogado que intercede por él. El Señor puede sostenerme sin caídas.
Y cuando ha caído, hay restauración para usted. Hay una posibilidad cierta de comunión con el Señor. Hay una posibilidad cierta de colocarse en su luz y andar en la luz del Señor. Este andar en la luz en sí mismo es la victoria sobre todo el pecado que nos rodea. ¿Cuál es el secreto? El secreto reside en que el creyente mantenga dos actitudes. Primero, una actitud de confesión ante su mal y segundo, una actitud de dependencia del Señor. La confesión y la dependencia son elementos definitivos para hacer ajustes en mi vida espiritual, en la medida que el Señor me lo vaya indicando. Donde tengo un tornillo demasiado flojo que debo apretar en mi vida, donde tengo un tornillo demasiado tenso que debo aflojar, donde hay en mi vida en que el Señor debe hacer estos ajustes. El secreto consiste en que el creyente aprenda a valorar el oficio sacerdotal en su servicio como Cristo realiza hoy en el cielo, en la presencia de su Padre. Por hombres y mujeres débiles como nosotros, ¿qué conexión tiene la obra del Espíritu Santo en el creyente? Yo con mi pecado puedo hacer dos cosas. Primero, puedo tolerar el pecado en mí o puedo rechazar el pecado confesando. Suceden dos cosas entonces aquí. Si tolero o tolero el pecado o confieso el pecado. Cuando tolero el pecado, ¿qué ocurre? La comunión con el Padre se interrumpe. Mi gozo se pierde. El fruto espiritual se desvanece. Mi paz se turba. Y el servicio para el Señor pasa a ser una carga, pero tremendamente pesada. Ocurre otra cosa más. Si yo no confieso mi pecado, si es que yo tolero mi pecado en mí, el Espíritu Santo se entristece y yo también me entristezco. Porque al no creyente no le pasa absolutamente nada. Pero a mí me turba mi pecado. Al mundano que vive en el mundo no le pasa absolutamente nada. Sobre el mundano está pendiente un juicio futuro y un juicio pendiente. Por lo tanto, si yo tolero mi pecado, el Espíritu de Dios está obligado a cambiar su ministerio para conmigo. Y en lugar de tener un ministerio a través de mí o para bendición en su servicio y bendición a otros, el Espíritu Divino está obligado a realizar un ministerio a favor mío ahora, para llevarme a la confesión, para llevarme al quebrantamiento de corazón. Si usted tolera el pecado, querido hermana, hermano, ocurren varias cosas. Primero, la comunión con el Padre se interrumpe. Segundo, pierde su gozo, pierde su paz y el fruto se desvanece. Tercero, todo le va a parecer mal en la iglesia del Señor y será un criticón y se transformará en una criticona. 4. El Espíritu Santo que vive usted, en usted se va a entristecer y usted se entristece. 5. El Espíritu Santo está obligado a cambiar su ministerio para poder redarguirle de pecado y quebrantar el corazón para obligarlo a confesar y arrepentirse, pedir perdón y volver a la comunión con el Señor. Y en este conflicto es posible que además usted quiera servir al Señor. Tengo una pregunta para usted en esta noche. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo que pueda desarrollar hoy con usted? ¿Puede estar Él ejerciendo un ministerio a través suyo para bendición de otros?
o el Espíritu Divino tiene que ejercer un ministerio en favor suyo para llevarlo a un quebrantamiento y a una confesión. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Divino que puede desarrollar en usted en esta tarde, en esta noche, querido hermano, querida hermana? Puede desarrollar un ministerio a través de usted, querido hermano y hermano, para bendición de otros, de la iglesia y del servicio de un sacerdocio santo, gozoso y agradable del Señor. O el Espíritu Divino tiene que ejercitar en este momento un ministerio a favor suyo para llevarle al quebrantamiento y a la confesión de su mal.